Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de IBM España. Bueno, vamos a durar aproximadamente una hora. Yo soy Daniel Alguacil, estaré coordinando y moderando el webinar. Os cuento un poco cómo va a ir la cosa. Estaremos durante unos 45 minutos con presentaciones y demostraciones y posteriormente pasaremos a una mesa redonda. Tenéis ocasión de preguntar. Podéis hacerlo en directo vía micrófono. Ya os diré cómo. Simplemente tenéis que levantar la mano. Os lo recordaré. Levantar la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar, o directamente desde ya podéis ir planteándonos todas vuestras dudas o vuestras cuestiones. No tiene por qué ser preguntas solo, comentarios directamente en el panel de control, en el chat, y yo se las trasladaré a los ponentes. Sabéis que hoy vamos a hablar de un tema pues muy interesante, todo lo que tiene que ver con IBM Pure Application. Creo que hay mucho que explicar aquí, cosas muy interesantes para todas las empresas, para todo tipo de empresas y para mucho tipo de uso de negocio. El webinar se está grabando y recibiréis el vídeo completo apenas terminado. Nada más, vamos a empezar con un vídeo que tenemos por aquí y pasamos al primer presentador. The cloud is a busy place. Businesses are creating new services on cloud platforms and want to extend their existing application investments to the cloud. This means they need a more dynamic cloud, one that spans both on-premise and off-premise environments, is open, secure, and compliant, allowing IT to be more responsive to the business. A lot goes into getting an application up and running on the public cloud. First, you have to provision the infrastructure, such as a web tier and a data tier. Once you build that base infrastructure, you still need to install and configure software. But there's a better way. By capturing your application into a pattern or automated blueprint, you gain the flexibility to deploy applications on and off-premise in a fraction of the time versus traditional methods. This is made possible with IBM Pure Application that is now available on IBM's SoftLayer public cloud. Let's say I want to deploy a mobile application to the cloud. First, I'd log into Pure App on SoftLayer. Once I select the cloud infrastructure I need, I can define the software environment by using a pattern I have available instead of building it from individual infrastructure components. All I have to do is add my mobile application to the pattern and save it. Now I've created all the information the cloud needs to do the work for me and install this application on the public cloud. All I have to do is click Deploy. Patterns are powerful because they can easily move workloads between public and private environments. IBM Pure Application on SoftLayer delivers the power of patterns across a dynamic cloud environment. Create applications once and deploy where you need them. Bueno, pues vamos a pasar al primer presentador de hoy. Ya sabéis que es Fernando García Estevez, responsable de Pure Applications para España y unos cuantos países más. Vamos a ver cómo escuchamos a Fernando. Hola, Fernando. Buenos días. ¿Qué tal? Digo unos cuantos países más porque son unos cuantos países más de los que eres responsable, ¿no? De Pure Application. Sí, pero bueno, para lo que nos afecta es España. Es verdad que en IBM al final las regiones pues tenemos otra serie de países, pero vamos, yo creo que lógicamente a todas las personas que tenemos hoy están en España y es la parte que más nos interesa. Y además lo vamos a hacer en español, por si acaso. Vale, perfecto. Mira, tienes que aceptar el mostrar tu pantalla, Fernando. Creo que te ha aparecido un cartelito. Ahí está, perfecto. Vale, pues cuando quiera, Fernando. Muy bien, pues Daniel, muchas gracias. Gracias por la presentación y por la introducción. Como has comentado, soy Fernando García Estevez, soy el responsable de Pure Application y los Pure Systems en IBM.
Lo primero, lógicamente, agradeceros a todos los que os habéis incorporado y los que vais a estar con nosotros durante la próxima hora por vuestro tiempo. Espero que la sesión os resulte interesante. Hemos querido hacer una sesión práctica, porque al final aquí hay conceptos que, salvo que se esté trabajando en ellos, muchas veces es difícil, si no de entender, sí de ver cuál es la funcionalidad o la utilidad en un entorno concreto. Entonces nos ha parecido que podría ser más interesante, en lugar de hacer una sesión solo de PowerPoint, hacer una primera introducción de conceptos, funcionalidades, beneficios para todos aquellos que no estéis familiarizados con Pure Application, y después hacer una parte más práctica en la cual nos conectaremos a un sistema y os enseñaremos un poco lo que hemos ido viendo, pues sobre todo las principales características. Obviamente en una sesión de este tiempo no nos va a dar, no vamos a poder enseñarlo todo, pero espero que al menos os generemos el interés para contactarnos y poder ampliar la información en futuras reuniones. ¿Vale? Entonces, el objetivo de la sesión es hablar de despliegue y gestión de aplicaciones, sobre todo de aplicaciones complejas, pero como veréis hablaremos mucho también de servidores de aplicaciones y aplicaciones Java, y cómo agilizar ese despliegue y simplificar la gestión en entornos cloud. Al final, Pure Application es una plataforma que lleva bastante tiempo en el mercado. El anuncio de esta plataforma como en entornos cloud como SoftLayer ha ocurrido este año y pensábamos que era un buen momento para hablar de estos temas, porque ahora es mucho más sencillo aprovechar todas estas funcionalidades en un entorno más reducido o para empresas que tengan necesidades quizás no tan exigentes como las que se tenían cuando hablábamos de sistemas integrados. Al final, ¿cuáles son las principales ventajas que aporta una plataforma como Pure Application? Pues como veis, fundamentalmente es, por un lado, simplificar los despliegues de estas aplicaciones, y hablaremos mucho de patrones hoy, de cómo esos patrones nos ayudan a estandarizar, nos ayudan a automatizar, nos ayudan a evitar errores y sobre todo nos ayudan a acelerar estos despliegues. Cuando hablamos de acelerar, ya veréis que estamos hablando de acelerar de una forma muy significativa, y hablaremos de despliegue de aplicaciones Java desde el momento del provisionamiento del hardware a la puesta en marcha, activación, configuración y disponibilidad de la aplicación en 20 minutos, y hablaremos de aplicaciones complejas como BPM, como gestores de procesos empresariales, que habitualmente podemos tardar días o semanas desde que empezamos un proyecto de este tipo hasta el despliegue final para su puesta en marcha. Con un patrón de Pure Application podemos hacerlo en 60-70 minutos. Pues un poco por centrar el mensaje y por hablar de la plataforma, la solución de Pure Application lleva 3 años en el mercado. Comenzó siendo un appliance, un sistema integrado. El primero originalmente, había tanto versiones Intel como versiones Power, en el cual lógicamente el rack incorporaba todo el hardware necesario, servidores, almacenamiento, networking. Por encima traía servidor de aplicaciones, WebSphere Application Server o WAS de IBM, en base de datos de B2, y por encima la consola de Pure Application, que era la que se encargaba de gestionar todo este stack, toda esta pila de infraestructura y middleware, y se encargaba también de la gestión y del despliegue de los patrones. Durante los últimos 3 años, estas han sido las soluciones que se han ido desplegando en empresas de todo tipo. Y como os comentaba, a principios de este año anunciamos la disponibilidad de esta plataforma en un entorno cloud, más concretamente en SoftLayer, que como sabréis es la cloud pública de IBM, que adquirimos en septiembre del año pasado. Pues ahora ya tenemos capacidad de desplegar la plataforma de Pure Application sobre SoftLayer, y ya hemos anunciado de cara al próximo año que va a estar disponible en otros entornos cloud, como por ejemplo Azure en Microsoft. ¿Vale? Al final, ¿cuál es el objetivo? Como os comentaba antes, pues poder desplegar estos patrones que veis en la imagen, arriba a la izquierda, y los veréis en más detalle con el resto del seminario. Poder desplegar estos patrones y las aplicaciones y la configuración que van embebidas a través de la plataforma de Pure,
en las instancias que hayamos definido de sublayer, ¿vale? Y por eso hoy hablaremos mucho de cloud. Yo creo que hay un tema interesante a mencionar y es que estos patrones, esta plataforma no es propietaria en el sentido de que solo trabaja con la tecnología IBM y no trabaja solo con patrones gestionados o creados a través de un Pure Application. Ya damos soporte a plataformas abiertas como por ejemplo OpenStack. Cualquier aplicación o cualquier template de despliegue hecho sobre los estándares de OpenStack y HIT se puede desplegar también en un Pure Application. Y hemos anunciado también de cara a principios del 2015 que soportaremos Dockers, es decir, podremos hacer despliegue de aplicaciones en contenedores. Como veis, el objetivo es ir ampliando cada vez más los entornos y las tecnologías con las cuales se puede trabajar en Pure Application, de forma que complementemos las soluciones tradicionales que han ido en este tipo de máquinas o de soluciones, como las soluciones de IBM, hablaba de BPM, podemos hablar de Cognos, podemos hablar de portales de IBM, podemos hablar de FileNet, podemos hablar de aplicaciones de movilidad, por supuesto, de entornos de desarrollo y pruebas, pero el objetivo es que se puedan ir y se van generando nuevos patrones con diferentes estándares y se puedan desplegar sobre esta plataforma de Pure Application. He comentado un par de veces el tema patrones, que es, yo creo, la clave dentro de esta solución y es lo que nos permite dar todas las funcionalidades que vamos a ir viendo. Un patrón, en terminología IBM, no deja de ser una metodología de despliegue, ¿vale? No me gusta decir un script porque es mucho más potente que un script, pero al final es una metodología de despliegue de la aplicación o el conjunto de aplicaciones o de middleware que hayamos definido. Es una metodología de despliegue, sobre todo cuando hablamos de patrones generados por IBM, basada en nuestras best practices. Estos patrones los generan nuestros laboratorios, aprovechando toda la experiencia que tenemos de despliegues de años, de forma que garantizamos que el despliegue de todas estas soluciones se hace siguiendo las best practices, siguiendo los estándar golden de despliegue, empezando, como comentaba antes, desde el provisionamiento de la infraestructura. En el caso de sublayer sería los cores, memoria, almacenamiento de una instancia dentro de sublayer. Obviamente generación de las máquinas virtuales, despliegue del software correspondiente al patrón y configuración. Configuración nos podemos referir a conexiones a base de datos externas, con conexiones a los servidores LDAP para el registro y la autenticación de usuarios. Podemos estar hablando obviamente de servidores de cacheo, balanceo de cargas y por arriba la aplicación correspondiente con su topología más o menos compleja y como veréis en muchos casos estamos hablando de algo muy complejo. Como decía antes, una vez que tenemos todo esto, al final el patrón lo que nos proporciona es un método de despliegue sencillo, tan sencillo como que veréis que se da al botón de desplegar y eso es todo lo que hay que hacer una vez que el patrón está definido, como rápido. Y hablaba antes de tiempos, siempre veréis que hablamos de minutos, como mucho horas. Bueno, yo creo que no llegamos a 2 horas en casi ninguna aplicación compleja, frente a, en muchos casos, días o semanas, que puede llevar una instalación desde el principio hasta su puesta en marcha. Este es un ejemplo que nos gusta mucho utilizar, los entornos de BPM, una instalación de un gestor de procesos empresarial. Si los conocéis, son instalaciones complejas, se despliegan muchos servidores virtuales diferentes, cada uno de ellos con unas funcionalidades, con unas interconexiones. Al final son proyectos que llevan un tiempo elevado, desde que arrancas hasta que tienes la capacidad de empezar a generar procesos en el entorno correspondiente. En el caso de, y además, el conocimiento necesario para hacerlo de una forma óptima es un conocimiento experto y es un conocimiento que cuesta adquirir. Simplemente para que os hagáis una idea, a modo de chascarrillo. El Redbook al que se refiere la parte de la izquierda, esa aproximación probada de despliegue de BPM, tiene 548 páginas. Si os leéis el Redbook y además tenéis un poco de experiencia y miráis tal, obviamente podréis hacer un despliegue de BPM en condiciones siguiendo, como decía antes, esa topología golden de IBM. ¿Cuál es la aproximación o la nueva aproximación que proponemos?
utilizar el patrón que ya está creado. Además hay patrones de BPM con base de datos DB2, con conexión a base de datos Oracle, hay patrones de BPM preparados para hacer migraciones. Y como veréis, podemos desplegarlos en 60-70 minutos. Y tenéis lo mismo, es la misma topología de 14 máquinas virtuales y 100 piezas de middleware distintas configuradas, desplegadas en 70 minutos. Esa es la potencia que te da un patrón y esa es uno de los principales beneficios que nos da una plataforma como Pure Application, porque además garantizamos que este despliegue que hacemos una vez en producción, pero que antes habremos necesitado hacer en preproducción y antes en desarrollo, y necesitamos que además sean todos iguales, porque si no, obviamente nos va a generar problemas de compatibilidad a la hora de los despliegues, a la hora de trabajar diferentes equipos. Gracias al patrón lo que garantizamos es que podemos desplegar 3 instancias diferentes para desarrollo, preproducción y producción en una hora y todas iguales, y todas con la misma configuración. Y luego, por supuesto, la segunda parte, de la que también hablaremos, lo que nos va a ayudar es a la gestión y al mantenimiento de todas esas instancias que hemos ido desplegando con los patrones durante el tiempo de vida del proyecto. ¿Por qué utilizar patrones? Pues lo hemos ido comentando. Primero, nos va a ayudar a aumentar la consistencia de nuestros despliegues. Un patrón es siempre el mismo patrón. Una vez adaptado o generado para la necesidad concreta que tengamos con las configuraciones necesarias, siempre se va a desplegar igual. Esto nos va a garantizar que todos los despliegues son iguales, nos va a evitar errores en muchos casos humanos, cuando diferentes equipos o diferentes personas necesitan intervenir para hacer un despliegue, las posibilidades de que haya un error son, bueno, razonables, no quiero decir altas, pero sí que es muy probable que tarde o temprano se cometa algún tipo de error, o bien de configuración, o bien de cualquier otro tema que provoque que el trabajo que se hace en un lado no sea replicable en otro. Lógicamente, esa consistencia a través de un patrón nos va a evitar todo este tipo de errores. Y además, como comentábamos antes, al final lo que vamos a tener ahí, bien sea un patrón generado por IBM, bien sea un patrón que nos hemos creado dentro de nuestra empresa utilizando la consola de Pure Application, es un patrón que han generado los expertos en esta solución. Nuestro arquitecto IT, que conoce nuestro entorno al detalle y que sabe perfectamente cómo quiere hacer el despliegue de forma óptima, es quien ha creado ese patrón, quien lo ha configurado, quien le ha dado todos los parámetros. Tenemos siempre la garantía que cuando lo vamos a desplegar, vamos a hacer el despliegue que nuestro experto, interno o externo, nos ha recomendado. Lógicamente nos va a ayudar a reducir costes. Uno de los grandes beneficios que veremos también es la capacidad que tenemos dentro de estos patrones de generar políticas de autoescalado, luego lo que nos va a permitir, lógicamente, consolidar más aplicaciones o más servidores dentro de una misma máquina, sabiendo que la propia consola de Pure Application se va a encargar de la gestión, de la monitorización, y cuando sea necesario, o bien de asignar más recursos a una máquina virtual concreta, o bien de generar más o de clonar más máquinas virtuales para dar respuesta a un pico de carga que hayamos definido en base a políticas, pues puede ser por consumo de recursos, puede ser por tiempos de respuesta de la aplicación. Veremos que hay flexibilidad en cuanto a los parámetros que se pueden definir. Lógicamente esto nos va a ayudar a consolidar más y a reducir los costes. Va a mejorar los tiempos. Al final, cuando hablamos de que podemos desplegar entornos en minutos, lo que nos va a permitir es generar nuevos entornos necesarios y que en algunos casos no se hacen por falta de tiempo, por falta de recursos. Lógicamente nos va a ayudar a mejorar esos tiempos, a poner en producción aplicaciones de una forma muy rápida, lo que nos va a permitir también probar y romper cosas sin digamos, utilizar tantos recursos como en una solución estándar necesitaríamos, lo cual hay veces que directamente hace que desistamos de intentarlo. Y por último, nos va a ayudar a reducir la necesidad de conocimientos expertos. Como decía antes, no a la hora del diseño y de la creación, ahí vamos a seguir necesitando todo el conocimiento que tengamos, pero sí en los futuros despliegues. Ya no vamos a necesitar a nuestro administrador experto de base de datos ni a nuestro administrador experto de Java para desplegar una instancia
de pruebas de una semana. Básicamente lo que haremos será utilizar el patrón y cualquiera, a través del portal de autoprovisionamiento, le puede dar a desplegar y tener su instancia para hacer las pruebas y apagarlo, lo cual va a liberar a todos estos especialistas que tenemos en la empresa de un trabajo quizás más rutinario, pero que al final consume buena parte del tiempo sin aportar un valor, el valor que estos especialistas pueden aportar. Cuando hablamos de patrones, obviamente, hablamos de patrones IBM. IBM ha desarrollado y está desarrollando patrones para prácticamente todo su portfolio. Aquí veis un ejemplo no exhaustivo de todas las distintas aplicaciones, pero bueno, si podéis ver las fundamentales, Business Intelligence, hablamos de Cognos, hablamos de BPM, de ODM, por supuesto hablamos de despliegues de servidores aplicaciones en WebSphere, WAS, podemos hablar de aplicaciones en movilidad, de Mobile First, hablamos de portales, de colaboración, podemos hablar de commerce. Como podéis ver, hay todo tipo de patrones. Pero no hablamos solo de IBM. Comentaba al principio que esta es una plataforma abierta. No se circunscribe solo, no se limita solo a desplegar soluciones de IBM, puede desplegar soluciones de terceros. Si vais al centro de Pure Systems en la web, ahora mismo tenemos más de 500 patrones disponibles, muchos de los cuales han generado ISVs o terceros o desarrolladores de software que han visto un valor en tener su despliegue de su aplicación estandarizado, de forma que los clientes no necesiten aprender o tener técnicos o enviar técnicos de su propia empresa, sino que enviando el patrón, bueno, saben que el despliegue se va a hacer de acuerdo a los estándares que ellos quieran. Y por supuesto, lo he comentado ya alguna vez, tendremos la posibilidad de generar patrones prácticamente desde cero, utilizando los add-ons, componentes de base de datos, de servidor de aplicaciones, o llevando directamente nuestro software que queremos desplegar, subiéndolo a la consola de Pure. Tenemos la capacidad de generar desde cero un patrón de una solución, aprovechando muchos de los beneficios que nos va a aportar Pure Application. Bueno, esta es la foto de un patrón, no voy a entrar muy en detalle porque, como decía, la vamos a ver luego en la demostración práctica. Al final, lo que veis en el centro es una imagen de un patrón. Son los diferentes componentes con sus interrelaciones, con las diferentes versiones. Pues veis DB2 la versión, podríamos elegir cualquiera de las versiones disponibles, 9, 10. Hablamos del Deployment Manager, vemos nodos los nodos de HTTP. Y dentro de ellos veis los diferentes componentes y cajas de configuración. A la izquierda veríamos un listado de todos los add-ons, scripts, imágenes que hayamos generado que podemos utilizar para crear esos patrones. Y a la derecha lo que vemos es diferentes diálogos, en este caso concreto, pues, por ejemplo, las políticas de escalabilidad que comentaba antes. Queremos que los nodos o las máquinas virtuales, pues podemos empezar con 3 nodos, pero podemos permitirle al Pure o pedirle al Pure que amplíe hasta 10 nodos si es necesario, en base a una política de escalabilidad que definimos en el patrón, lo cual nos garantiza que cualquier despliegue la puede tener. Lógicamente, gracias a este diseño, podemos proporcionar funcionalidades que son clave y lo podemos hacer de una forma mucho más eficiente de lo que se haría en un entorno normal. Hemos hablado del autoescalado, de la capacidad de provisionar y desprovisionar máquinas cuando sea necesario en base a cargas de trabajo. Hablamos de alta disponibilidad y de caídas imprevistas. La consola de Pure Application se encarga de monitorizar y si una máquina virtual se cae, levantar una igual para mantener el servicio. Hablamos de balanceo de carga, lógicamente. La propia consola se encarga de asignar cada uno de los trabajos y las aplicaciones y las máquinas virtuales, de colocarlas en los sitios donde sea más eficiente en cada momento para dar el máximo rendimiento. Comentaba antes la integración con el EDAP para todos los temas de seguridad. Monitorización. Hoy no nos va a dar tiempo a ver las consolas de monitorización avanzada, pero al final hay soluciones Tivoli embebidas dentro del Pure Application que nos van a permitir monitorizar todos los componentes, o bien desde el punto de vista infraestructura o desde el punto de vista aplicación. Y toda la gestión de ciclo de vida, por lo mismo, nos va a permitir aplicar de forma global parches o fixes a los patrones y de esa forma poder asegurarnos que tenemos siempre las últimas versiones y además que son compatibles
con lo que ya tenemos instalado. Bueno, aquí voy a ir un poquito más rápido por temas de tiempo, pero vamos, yo creo que lo hemos ido comentando. Funcionalidades fundamentales, los despliegues automáticos, obviamente velocidad, estandarización y la posibilidad de poder hacerlo de forma simultánea, aún asignándole características o entornos diferentes, dependiendo de si es para producción, preproducción o desarrollo, pero sabiendo que el patrón como tal va a desplegar siempre lo mismo. Hemos hablado de flexibilidad, tanto horizontal como vertical, y yo creo que casi más importante también, no es solo que pueda provisionar, es que también desprovisiona cuando los picos o cuando la necesidad desaparece. Hemos hablado de optimización continua y monitorización. Al final, la consola se va a encargar de repartir las cargas y de optimizar tanto los recursos como el uso de licencias, como el número de máquinas virtuales y moverlas, además de garantizar el aislamiento, lógicamente, de cada una de las aplicaciones. Reducción de costes operacionales, toda la parte de backup, gestión de copias de seguridad, aplicación de parches, upgrades, etcétera. Gestión avanzada de licencias, lógicamente esto es algo fundamental en cuanto empezamos a crecer dentro de una empresa, la capacidad de poder decirle al Pure Application, a la consola, qué licencias tenemos y de qué productos, y de que sea la propia consola quien se encargue de monitorizar cuántas usamos, que nos dice en qué tipo de instancias o en dónde se están utilizando, y poder decirle qué hacer cuando lleguemos al límite y queramos seguir desplegando. Le podemos decir que no despliegue, lógicamente, para evitar incurrir en problemas, o le podemos decir que lo siga desplegando, pero que nos avise para poder controlar o para poder revisar en qué instancias se están usando y si hace falta desprovisionar alguna. Reducción de caídas no planificadas. Como comentaba antes, el Pure Application lleva embebida la alta disponibilidad, la capacidad de generar nuevas máquinas virtuales cuando otras máquinas se caen, de forma que garanticemos alta disponibilidad. Y además, lógicamente, ahora tenemos diferentes centros en SoftLayer, lo cual también nos va a permitir repartir cargas si fuera necesario. Y luego todas las funcionalidades relativas al ciclo de vida, a la monitorización, a la gestión de copias, a los servicios de fixes. Aquí veis una serie de ejemplos junto con fotos de la consola de monitorización, pero bueno, al final, como comentaba hoy, por tiempo no vamos a poder verlo todo, pero espero que en un futuro os animéis y podamos enseñaroslo con más detalle. Y yo, por ir terminando, comentaba antes, esto empezó siendo un sistema integrado, después hemos extendido las capacidades y la plataforma de Pure a SoftLayer. Esto lo que nos va a permitir, lógicamente, es que todo aquello que trabajemos, todos esos patrones que hemos creado, configurado, adaptado y que podemos hacer, por ejemplo, en entornos cloud, en un momento dado nos puede interesar llevarlos a una máquina on-premise. Lógicamente vamos a poder hacer un export, vamos a poder exportar y a la inversa también. Si en un momento estamos trabajando con un entorno de producción on-premise, pero necesitamos una capacidad adicional en momentos concretos, vamos a poder exportarlo, vamos a poder llevárnoslo al cloud y contar durante el tiempo necesario con esa capacidad de cómputo adicional. Lógicamente hay entornos donde estas funcionalidades van a ser o son mucho más apreciadas. Hablamos de pruebas, hablamos de entornos de formación. Muchas veces hay que generar un entorno de formación durante una semana para una aplicación que luego no vamos a volver a necesitar. Bueno, pues no es necesario hacerlo en nuestro sistema on-premise o quitarle recursos a la producción o a la preproducción, cuando podemos tenerlo en SoftLayer en cuestión de minutos, sabiendo que es la misma solución que vamos a tener en on-premise. Y simplemente cuando hablamos de SoftLayer, en caso de que alguno no los conozcáis, como comentaba antes en la solución de cloud pública de IBM, en Pure Application lo que estamos hablando no es de una cloud pública compartida, estamos hablando de bare metal. Las instancias de cloud que se utilizan con el Pure Application son instancias dedicadas para cada aplicación o para cada empresa, lo cual nos garantiza obviamente una separación del resto de usuarios de SoftLayer, una seguridad, manteniendo todos los beneficios que tenemos con el uso de la consola de Pure Application y del uso de los patrones. Bueno, esto simplemente para que veáis un poco diferentes tamaños o diferentes posibilidades que tenemos dentro de SoftLayer, pero como podéis ver, podemos empezar desde instancias tan pequeñas como 4 cores, lo cual nos va a dar una cierta funcionalidad,
pero lógicamente nos va a permitir arrancar sin incurrir en costes demasiado altos al principio y poder crecer cuando vayamos evolucionando o cuando vayamos trabajando con la plataforma y estemos listos para mover la producción. Me quedo con este mensaje. La plataforma o el servicio de Pure Application en SoftLayer lógicamente está abierto y además tenemos la posibilidad de solicitar una prueba en beta de un mes. Quien tenga interés en conocer la plataforma, en trabajar con un patrón y en probarlo y en ver si esto encajaría en un entorno, en una solución, pues aquí tenéis dos direcciones a las que podéis dirigir y solicitar una prueba interactiva. Básicamente se os asignará un usuario y una instancia en la cual podréis, bueno, pues ver un poco todo lo que os vamos a enseñar ahora en un sistema, pero podéis manejarlo vosotros. Por mi parte nada más, dejaros los contactos. Ahora os dejo con Francisco Gálvez para que nos enseñe todo esto que hemos visto de una forma más práctica. Daniel, cuando quieras. Muy bien, Fernando, pues muchas gracias. Vamos a pasar a Francisco, pero antes vamos a pasaros un vídeo para que veáis en la práctica cómo funciona Pure System. It's no secret that most CIOs consider process improvement the #1 priority for their businesses. Whether it's engaging external stakeholders or analyzing critical back-office operations, process is the thread that ties business strategy to execution and needs to be managed effectively and efficiently. And while business process management is an effective way to improve performance, visibility, and agility of business processes, technology alone is not enough. Businesses need an integrated and optimized system with an elastic BPM application pattern that can help provide an environment that is easy to set up and manage, and can also scale as the demands on your process applications increase. Introducing the IBM Business Process Manager application pattern, a predefined configuration of IBM Business Process Manager, optimized to run on an IBM Pure Application system. The pattern captures proven best practices for a highly available production-ready BPM environment in an easily deployable form. This pattern, combined with the IBM Pure Application System, not only provides visibility and insight to manage business processes, it can also help reduce maintenance time, since updates can be applied at the pattern level across all of the underlying virtual machine instances. Plus, it allows BPM authors and administrators to quickly start new projects and manage existing ones, all from within the BPM Process Center console. And with the latest release of the BPM application pattern, businesses can leverage new elastic scaling policies that automatically detect when the configuration capacity should be increased to meet growing demands on a process application. For most organizations today, process is the lens through which they view their business. Now, see how the IBM Business Process Manager pattern deployed on the IBM Pure Application System can bring unprecedented levels of efficiency, reduce support and maintenance costs, and provide new elastic scaling capabilities. For more information, visit us online. Bueno, pues ya habéis visto, los vídeos son en inglés, pero el webinar es en español. Como hay gente que se está incorporando ahora mismo, recordaros que estamos grabando todo el webinar y que de forma inmediata lo recibiréis una vez terminado para que podáis ver el vídeo completo. Y lo que os hayáis perdido, pues poder verlo. Y si lo habéis visto todo, pues nada, volver a repasarlo tranquilamente, tanto en la oficina como en casa, tantas veces como queráis. Bueno, vamos a pasar, como sabéis, a Francisco Gálvez, que está también en Madrid. Él es experto en IBM Application y nos va a explicar un poquito en la práctica cómo funciona todo esto. Vamos a ver. Hola Francisco, te voy a pasar la presentación. Ahí está. Tienes que aceptar mostrar tu pantalla, Francisco. Ahí está, perfecto. Te estamos viendo. ¿Te escuchamos bien? A ver, Francisco. Sí, ¿me escucháis bien? Sí, perfecto. Te he presentado bien, ¿no? Eres experto en IBM Pure Application. Sí, perfecto, Daniel, muchas gracias. Perfecto.
Bien, lo que vamos a ver aquí ahora es una pequeña demostración de todos estos conceptos que ha comentado mi compañero Fernando y que caben aquí en Peer Application Systems. Nos vamos a conectar a un Peer Applications que está en el cloud y vamos a ver cómo de sencillo es desplegar una aplicación de usuario final, ¿no? En este caso, aquí podéis ver la consola de Peer Applications. Entonces, esto es la pantalla de bienvenida y como veis tenemos aquí instancias, patrones, catálogo, nube y sistema. Esta última pestaña para la administración del sistema. Bien, ¿qué es esto de los patrones? Los patrones son, como hemos dicho antes, aplicaciones preconfiguradas, son los guiones de cómo se tiene que desplegar una aplicación con las mejores prácticas recomendadas por IBM. Cuando vamos aquí a patrones, seleccionamos patrones de aplicaciones virtuales, que son los que nos proporcionan aplicaciones de usuario final. Aquí tenemos un catálogo de patrones que están ya listos para desplegar. Es decir, solamente tenemos que seleccionar sobre alguno de ellos y ponerlos en funcionamiento. Para ilustrar el proceso completo, lo que vamos a hacer es crear un patrón desde el principio. Entonces, le damos aquí a crear nuevo patrón y seleccionamos en Blank Application para mostrar todo el proceso desde el mismo principio. Seleccionamos y se nos abre la pantalla para crear el patrón. Vamos a crear un patrón que se corresponde con una aplicación web, es un servidor de aplicaciones que se conecta a una base de datos. Algo aparentemente muy sencillo, pero que en todas las empresas actualmente existe de alguna forma o de otra, con sus posibles variaciones. Aquí vamos a hacer el caso estándar para que veamos cuál es el procedimiento básico y a partir de aquí, pues cada uno intuirá cómo tiene que hacerlo en su empresa. Cogemos un servidor de aplicaciones, como WebSphere, lo arrastramos al área de trabajo. Fijaos que aquí en la izquierda tenemos todos los componentes de patrones que podemos seleccionar, componentes de aplicación, componentes de base de datos. Seleccionamos, fijaos qué abanico de posibles bases de datos tenemos. Seleccionamos una base de datos de B2, que es con la que habitualmente trabajamos aquí en IBM. Y fijaos que a medida que vamos arrastrando elementos al área de trabajo, aquí en la parte derecha podemos ver cuál es su configuración. Bien. Tenemos ahora un servidor de aplicaciones y una base de datos. Lo que hacemos es que seleccionamos este componente y lo configuramos aquí en la parte derecha de la pantalla. Lo habitual es que cuando tengamos un servidor de aplicaciones, cargarle el código de la aplicación que va a ejecutar. Entonces seleccionamos aquí en editar y seleccionamos el código EAR de la aplicación. Aquí tenemos uno de ejemplo que hemos preparado previamente, aceptar, y ahora mismo estamos subiendo el código al servidor de aplicaciones. Esto se hace aproximadamente en unos segundos. Comprueba que el código está bien escrito, que está todo correcto, que no hay errores que impidan su ejecución. Y una vez ha comprobado esto, nos dice que adelante. Bien, ahora lo que hacemos es, dado que este código, dado que este servidor de aplicaciones va a necesitar una base de datos, conectamos con la base de datos de B2. Y lo que nos dice ahora es, me tienes que configurar la conexión con DB2. Pero como veis, Peer Application Systems proporciona unos paneles, aquí a la derecha, de gestión de componentes que nos facilitan mucho la vida. Seleccionamos el JDBC y ya tenemos la aplicación configurada. Bueno, hasta aquí muy fácil. Además hemos comentado en la sección anterior que podemos dotar a estas aplicaciones de escalabilidad automática. Bien, ¿cómo hacemos esto? Seleccionamos este componente y decimos, vamos a añadir una política de escalado. ¿Qué significa esto? Significa que es posible que mi servidor de aplicaciones, a final de mes o por causas muy diversas, pueda tener una carga de trabajo superior a la habitual y que yo no lo haya dimensionado acorde a
esos posibles incrementos de la carga de trabajo. Bien, pues con una política de escalabilidad lo que hago es que le digo, mira, vamos a tener una política de escalabilidad basada en CPU, en la cual le digo al sistema que cuando la ocupación de CPU supere, por ejemplo, el 60%, como acabo de poner aquí, y esté durante 120 segundos por encima de ese umbral, vas a añadir o eliminar nodos. También podríamos decir que queremos que añada CPUs virtuales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando mi servidor de aplicaciones esté consumiendo más del 60% de CPU, en ese momento la máquina virtual que corre por debajo se expandirá. O le puedo decir que en lugar de expandirse la máquina virtual, que me añada nodos en paralelo. O le puedo decir que primero se expanda la máquina virtual hasta el máximo especificado, que es el que está aquí arriba y que podría cambiar también, que son 10 CPUs. O, perdón, número de instancias, aplicaciones, son 8 CPUs, perdón, 8 CPUs sería el máximo que tendría mi máquina virtual. Y cuando alcance ese máximo, que escale en horizontal. Como veis, hay muchas opciones. Bien, vamos a dejar por simplicidad esta, que además es la más rápida, y lo cerramos. Ya lo tenemos. Es decir, ahora mismo, en cuestión de minutos, hemos construido un patrón que lo que me permite es desplegar aplicaciones JE con un servidor de aplicaciones, una base de datos y una política de escalado que en caso de que no haya dimensionado bien o en caso de que tenga una sobrecarga del sistema, automáticamente la aplicación se expandirá. Y lo mejor es que cuando esa sobrecarga cese, la aplicación liberará recursos para quedarse con los recursos que le son absolutamente necesarios. No hemos entrado en la configuración de la base de datos, pero aquí lo que tenemos es una base de datos de tipo transaccional con 30 gigas y bueno, podemos configurar algunos parámetros que de momento vamos a dejarlos por temas de tiempo, vamos a dejarlos por defecto. Bien, ya tengo mi patrón. Lo único que me resta es guardarlo. Le doy un nombre, le puedo entrar la web, webinar WAS TV2 versión 2 o versión 0 y le decimos aceptar. En este momento la aplicación se está guardando y el patrón ahora pasa a formar parte de nuestro catálogo de patrones. Aquí al final nos aparece el patrón que acabamos de crear. Bien, con este patrón ya podemos desplegar tantas aplicaciones como queramos. Lo único que tenemos que hacer es hacer clic aquí en desplegar y lo desplegamos. Si quisiéramos modificar el patrón, podemos abrirlo, volvemos a la pantalla o a la herramienta de modificación, de creación de patrones y añadimos, quitamos, modificamos, etc. Bien, para ilustrar cómo es el proceso de despliegue, vamos a darle a desplegar y vemos que nos aparece una pantalla con el nombre del patrón. Podemos cambiar aquí el nombre. Aquí lo que tendríamos es una aplicación que se despliega con el mismo nombre que el patrón. Podemos decirle que esto va a ser una aplicación. ¿Dónde lo queremos desplegar? Pues aquí lo vamos a desplegar en una nube que se llama CG2, pero que podríamos cambiar a otra. CG1, de momento lo vamos a dejar en el CG2, que es donde tenemos recursos, y simplemente le damos a aceptar. Bien, antes de darle a aceptar, comentar qué significa esto del grupo de nubes. Y es que a la hora de desplegar una aplicación en base a un patrón, nosotros podemos elegir el entorno. Entonces, decir API Applications que queremos desplegar esta aplicación en CG2 es como si dijéramos desplegar esta aplicación en producción o en desarrollo. Es decir, yo tengo una serie de nubes dedicadas a un fin muy concreto y desplegaré cada aplicación en el entorno para el que se haya definido esa aplicación. Con lo cual,
Bueno, ahora mismo vamos a desplegar el entorno Demo 1, le damos a aceptar y automáticamente comienza a preparar los recursos que va a necesitar para la aplicación. En este mismo momento podríamos coger el mismo patrón y desplegar la misma aplicación en otro entorno que podría ser, por ejemplo, el entorno de desarrollo. Es decir, en unos minutos podemos montar un entorno de desarrollo, de test, preproducción y preproducción con el mismo patrón, con lo cual nos aseguramos de que tenemos la misma aplicación o el mismo entorno exactamente en los 3 clouds o en los 3 entornos con los que habitualmente trabajamos. Bien, como veis, aquí me dice desplegando la aplicación virtual Webinar WAS DB2 Application y puede comprobar su estado aquí. En el momento que pinchamos aquí, nos llevará a la pestaña de instancias. ¿Bien? Fijaos que pulsamos aquí y nos vamos directamente a la pestaña de instancias. ¿Bien? Pues esto pues, está aquí en el estado de despliegue, como veis, nos indica que ha efectuado un paso de 4 y está al 20%. Ahora mismo está instanciando 2 máquinas, una para el servidor de aplicaciones, otra para la base de datos, y bueno, esto tarda aproximadamente pues, unos 15 minutos. Para ser más concreto, vamos a ver cuánto tarda, porque acabo de desplegar justamente antes de empezar el webinar esta instancia, que ya tenemos desplegada. Podemos ver aquí en el log o en el cuaderno de bitácora que la hemos empezado a desplegar a las 11:30 y que ha acabado a las 11:37. Es decir, en 7 minutos hemos desplegado una aplicación web con una aplicación JEE con conexión a una base de datos transaccional como es DB2 y la hemos puesto a funcionar. Bien, en el momento en que tenemos esta aplicación desplegada ya podríamos acceder a su gestión. Toma certificados que aceptamos y pasamos a la consola de gestión de la aplicación. Es decir, Peer Application Systems no solamente me ha desplegado la aplicación, sino que además me ha desplegado una pequeña consola de gestión que me da un control de lo que acabo de desplegar. Aquí, por ejemplo, vemos el Enterprise Application WAS, que sería el nodo correspondiente al servidor de aplicaciones, y al pulsar sobre él, aquí en la pantalla, en el área de trabajo o en el área de display, vemos cómo se están comportando algunos de sus parámetros. Ahora veremos cuando salga, tarda un poquitín debido a la conexión. Y aquí vemos cuál es el comportamiento en memoria, procesador, almacenamiento, red, etcétera. Lo mismo para la base de datos. Ahora tarda un poquito menos porque ya se ha cargado el plugin. Bien, veis que esto es en tiempo real. Luego además aquí tenemos el registro de todos los logs, es lo que necesita un administrador para gestionar esta aplicación, todos los logs de la base de datos y del servidor de aplicaciones en un único punto, que además podemos descargar de golpe para abrir una incidencia, gestionar cualquier posible problema que pueda aparecer con la aplicación. Es decir, nos facilita mucho lo que es la gestión de la aplicación. Y aquí en la parte de operaciones, lo que tenemos es pues, operaciones que podemos hacer directamente desde Peer Applications sobre la instancia que tenemos en marcha. Es decir, podemos parar el autoescalado si vemos que en un momento dado no conviene o no tenemos recursos para escalar. Podemos administrar la base de datos desde aquí. Al pulsar aquí pues aparecen algunos de los parámetros más necesarios de la base de datos. Podemos parar, podemos activar monitorización, crear usuarios, lo mismo para el servidor de aplicaciones. Aquí para gestión de problemas, aquí podemos gestionar algunos parámetros del servidor de aplicaciones, parar, arrancar, actualizar la configuración, generar cores, exportar certificados, etcétera. Y posiblemente la parte más interesante es aquí en la parte de mantenimiento, podemos instalar parches o fixes a la aplicación. Es decir, ya no es necesario que el administrador se conecte a las máquinas, las pare directamente, sino que desde aquí tenemos un punto único desde el que gestionar los parches.
Ahora mismo, para los componentes de software de la aplicación que acabamos de desplegar, no tenemos ninguna actualización. Pero imaginemos que pasan 3 meses, aparecen actualizaciones para el DB2 y para WAS, pues desde aquí podríamos seleccionarlas y aplicarlas directamente. Bien, aquí podemos modificar la configuración de la monitorización y aquí en SSH podemos crear claves SSH para conectarnos directamente a las máquinas virtuales que subyacen por debajo de nuestra aplicación. Podemos incluir las claves o cambiar o eliminar las que tenemos. Bien, lo único que resta ver es la parte de enlaces. Aquí en la parte de enlaces lo que tenemos son los enlaces a la aplicación que acabamos de lanzar. Entonces, vemos que tenemos conexión HTTPS, STTP. Al pinchar aquí, accederíamos a la aplicación que tenemos ahora mismo en funcionamiento. Hay un problemilla con el DNS, pero bueno. HTTPS. Bueno, parece ser que el DNS no tiene registrado el nombre de la aplicación que acabamos de lanzar. Bien, básicamente con este proceso hemos ilustrado lo sencillo que es lanzar una aplicación y ponerla en marcha en cuestión de aproximadamente minutos. Podemos ver cómo está la que acabamos de lanzar nosotros, ya va por el paso 4 de 4, antes han sido 7 minutos, ahora es posible que sean 10, y bueno, bastaría poner la aplicación en nuestro DNS para asegurarnos que realmente esta aplicación es accedida por nosotros de una forma transparente. En principio, esto es lo que os quería mostrar. Por supuesto, pues como ha dicho mi compañero, hay muchas más funcionalidades que podríamos ver, aplicaciones mucho más complejas, pero yo creo que esta ilustra un poco una línea base de todo lo que son aplicaciones JE que ahora mismo están presentes en casi todas las empresas. Ya con esto, pues yo me despido y si hay alguna pregunta o alguna cosa que, vale, Francisco. que queréis preguntar. Vale, Francisco, si acaso nos mantenemos en tu pantalla, ¿vale? Por si te parece. No la cierres, digamos, déjalo así y mantenemos tu pantalla. Efectivamente, recordar que, bueno, pues pasamos un poquito al turno de preguntas, que al fin y al cabo en los webinars es lo más entretenido. Tenemos aquí a los expertos en directo. Cuesta mucho pillarlos en directo y aquí los tenemos, así que aprovechar ahora. Tenéis 2 formas de hacer las preguntas. Ya me estáis planteando las preguntas directamente escribiéndolas. Y hay unas cuantas. Y también podéis levantar la mano, os animo a levantar la mano para intervenir en directo vía micrófono. Simplemente tenéis que tener un micrófono conectado o estar siguiéndola por teléfono también vale. Y yo os abriría el micrófono. Os animo a hacerlo. Siempre preferenciamos un poquito a aquellos que participáis en directo para escucharos directamente. Bueno, entiendo que está también Fernando, ¿no? Por ahí. Sí, estamos los dos. Está el otro disponible, vale. Vamos a ver. Bueno, era de lógica. Las primeras preguntas van en torno a, por una parte, si se pueden utilizar servidores de aplicaciones que no sean de IBM, y por otra parte, otra cuestión que supongo que os preguntará mucho, aunque lo habéis explicado, lo ha explicado Fernando al principio, se pueden crear patrones de aplicaciones que no sean de IBM. Por ejemplo, en el caso del BPM o en el caso de BI, se pueden utilizar IBM Applications tanto con servidores de aplicaciones que no sean de IBM. Primera pregunta. Se pueden crear plantillas, patrones de aplicaciones que no sean de IBM, ¿no? Sí, además, aprovechando que tenemos aquí mi pantalla, Ajá. Fíjate que aquí tenemos algunas aplicaciones corriendo que se llaman Tomcat. Es decir, si nos vamos a la área de patrones, podemos ver que tenemos algunos patrones que utilizamos normalmente los técnicos para hacer pruebas
y que, bueno, no son precisamente del WebSphere. Vamos a buscar aquí y podemos ver que tenemos patrones basados en Tomcat. Este sería el tipo de patrón web 1. Sí, pero podemos hablar de Tomcat, podemos hablar de JBoss. De JBoss o de cualquier otro tipo de patrón. Bueno, ahí lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo. Web Center, tipo de patrón, ODM, relacional. Aquí tenemos un patrón de Tomcat, que podemos abrir perfectamente, y además es un patrón muy sencillo. Fijaos que aquí lo tenemos, pues, la aplicación Java Tomcat, un fichero adicional, ¿vale? Un fichero de configuración, y podríamos desplegarlo. De hecho, este es uno de los que ya está listo para desplegar. Si le damos a abrir y lo queremos ver con más detalle, pues este patrón lo podríamos modificar, añadirle una conexión con o cambiarle la versión, si sale una versión nueva, etcétera. ¿Vale? Una vez tenemos el patrón, cerramos y le damos a desplegar y nos desplegaría un patrón Tomcat en el entorno que quisiéramos. Esto vale con Tomcat, vale con J2, incluso tenemos patrones también de WebLogic, ¿por qué no? Es decir, Peer Application Systems es un entorno totalmente abierto a cualquier fabricante o a cualquier distribuidor de software. ¿Y qué tiene que hacer, o sea, qué tendría que contratar, es la pregunta que nos han hecho también, un fabricante de software o ISV que quiera poner un patrón en el marketplace, por así decirlo, de IBM Pure Application? La creación de patrones es un proceso relativamente sencillo. Lo que pasa es que podríamos decir que no es un proceso de 0 a 1, sino que es un proceso de 0 a 1 con muchos 0 comas entre medio. Quiero decir con esto que crear un patrón es muy sencillo, pero podemos hacer un patrón tan sofisticado como queramos. Para empezar a crear un patrón, en la web de IBM, en la web de DeveloperWorks, hay un kit de desarrollo de patrones totalmente gratuito y disponible para cualquier partner o cualquier desarrollador, cualquier persona que quiera comenzar a desplegar patrones. Es un entorno totalmente autónomo, se llama PDK, Plugin Development Kit, y a partir de ahí podemos empezar a desarrollar patrones. Podemos coger un software que tengamos nuestro, pongamos por caso que tenemos un ERP y queremos patronizarlo para que se despliegue en 3 pasos, como acabamos de hacer aquí ahora con esta aplicación, ¿no? Pues simplemente nos bajamos el Plugin Development Kit, esto se instala sobre Eclipse, y lo que hacemos es añadir una serie de plugins y configurar unos ficheros XML con respecto a nuestro aplicativo, y en cuestión de tiempo relativamente corto, que va entre posiblemente desde horas a, si queremos, semanas, pues tenemos un patrón totalmente operativo. Digo entre horas y semanas porque podemos tener un patrón de despliegue y con una funcionalidad de autoescalado básico en cuestión de horas, una mañana, o si queremos un patrón que incluya backup automático, monitorización automática, escalado, es decir, todas las funcionalidades que se nos puedan ocurrir, las podemos incluir. Entonces, bueno, el desarrollo de un patrón pues puede ser como el desarrollo de cualquier aplicación de software. No hacen falta unos skills o unos conocimientos especiales, simplemente pues conocimientos de programación, pues cualquier programador Java o cualquier desarrollador en lenguajes de scripting tipo PHP o Python tiene los conocimientos suficientes como para comenzar a desarrollar patrones. Oye, cuando habláis mucho de nube híbrida, o sea, relacionáis IBM Pure Applications con nube híbrida, cuando también se podría relacionar con nube pública, ¿no? O directamente con desarrollo de aplicaciones on-premise. ¿Por qué creéis que, bueno, primero aclarar un poquito para que todos lo tengamos más claro, ¿a qué llamáis nube híbrida? Y en segundo lugar, ¿por qué consideráis que es un entorno tan positivo de desarrollo? Bueno, como hemos visto antes, hablamos de nube híbrida porque, aunque hoy nos hemos centrado mucho en la parte de SoftLedger y de cloud pública dedicada,
tenemos la posibilidad de utilizar también sistemas integrados on-premise y tener nuestra propia cloud privada, un sistema integrado, un Pure Application System. Es un sistema preparado desde el inicio para generar una cloud privada y para poder trabajar con una cloud privada en nuestros propios CPDs. Entonces, podemos trabajar o bien en una cloud privada, una cloud on-premise, como podemos trabajar en una cloud pública dedicada, como en este caso sería el Pure Application en SoftLayer. Y la gran ventaja que tenemos con los patrones es que todo el trabajo que se hace o todos los desarrollos, todas las adaptaciones que se hacen en un entorno se pueden exportar directamente al otro entorno, lo cual nos va a permitir trabajar en lo que definimos como una cloud híbrida, es decir, podemos utilizar cloud privada on-premise para aquellos entornos tipo producción, porque queremos mantener nuestros datos, nuestra base de datos en nuestro propio centro de datos, pero también podemos utilizar una cloud pública con las mismas soluciones y con los mismos desarrollos, y además de una forma, digamos, bajo demanda, cuando sea necesario en la cloud pública. Al final eso es lo que entendemos como cloud híbrida, por eso siempre hablamos de cloud híbrida, porque aunque hoy nos hayamos centrado mucho en la parte pública del Pure, siempre tenemos esa posibilidad de utilizar sistemas on-premise para los entornos quizás más críticos o donde tengamos datos que no queremos que salgan por temas de seguridad, de regulación, etcétera. Evidentemente, IBM Pure Systems y IBM Pure Application, yo creo que lo que hace es agilizar muchísimo también el prueba y error, ¿no? de todas las múltiples aplicaciones y las muchas aplicaciones que hoy en día tienen que desarrollarse, ¿no? Es decir, la posibilidad de tener un entorno de testeo de las aplicaciones y, como has comentado tú también, Fernando, creo, de incluso crear entornos de formación para las aplicaciones, ¿no? Yo creo que esto es uno de los aspectos más reseñables de IBM Pure Application. Sí, la posibilidad de crear entornos de desarrollo y de test de forma rápida y luego prescindir de ellos también de forma rápida y sobre todo muy limpia es una de las principales características de Pure Application. Es decir, hasta hace poco, cuando alguien necesitaba un entorno de desarrollo, tenía que pedirlo a los administradores de sistemas, se crea el entorno, se configura, luego instalas tu aplicación. Y luego cuando acabas, pues tienes que acordarte de decirle a los administradores que te borren ese entorno. El administrador, si no le dices nada, nunca se atreve a borrar nada que no sea suyo. Entonces, con Pure Applications el enfoque es un poco al revés, es decir, es la aplicación la que solicita de manera automática el entorno y se lo crea. Y cuando paramos la aplicación, cuando dejamos de utilizarla y le decimos, bórrame la aplicación, además de borrar la aplicación, también libera los recursos que le han sido asignados. Con lo cual, como digo, es una forma muy limpia de crear entornos de test y de trabajar de una manera muchísimo más ágil, ¿no? Oye, y por la experiencia que estáis teniendo aquí en España, la empresa, ¿cómo se van acercando a IBM Pure Application? ¿Son clientes de IBM que en un momento dado quieren probar, por ejemplo, quieren crear estos entornos de test de forma rápida? ¿Cuáles son un poco las excusas que están poniendo para acercarse a IBM Pure System o IBM Pure Application? Sí, pues efectivamente, lógicamente los primeros clientes que se han ido interesando han sido clientes IBM, como comentaba antes, sobre todo aquellos clientes que tenían soluciones complejas, que han visto muy rápido la capacidad o los beneficios que podrían tener. Entonces, ¿dónde están, sobre todo, dónde nos estamos enfocando? En soluciones IBM, por definición, lógicamente, los clientes IBM son los clientes más cercanos y donde primero tuvimos patrones también, y sobre todo lo están haciendo con aproximaciones para entornos de desarrollo, pruebas, formación, etcétera. Y hay otro entorno muy interesante donde estamos trabajando con varias empresas ya, que es en la migración de versiones. La posibilidad de tener en el cloud, en SoftLayer, una versión actualizada del software o de la solución que estemos utilizando, en la cual podemos hacer pruebas de compatibilidad. Podemos probar que los desarrollos que hicimos ad hoc en nuestras versiones antiguas funcionen en las versiones nuevas. Podemos adaptar, podemos planificar esa migración en una cloud pública y
cuando estemos seguros de que todo va a funcionar, hacer la migración dentro de nuestra cloud privada o dentro de nuestro entorno, de nuestro CPD on-premise. Entonces yo creo que es también un tema muy interesante en todos aquellos clientes que se están planteando hacer migración de versiones. Son los primeros que nos están pidiendo también tener entornos cloud con esa nueva versión para poder hacer esas pruebas. Y luego, pues efectivamente, son sobre todo empresas que lo que buscan es tener un entorno de usar y tirar, entre comillas, donde saben que pueden romper y levantar instancias sin ningún problema y utilizarlos, pues eso, para hacer formación, para hacer nuevos desarrollos, incluso para integrarse con terceros que les estén haciendo desarrollos. Al final también es una forma muy, muy cómoda de asegurarse de que el tercero que está haciendo un desarrollo la está haciendo sobre el mismo tipo de aplicación o sobre la misma configuración que se utiliza dentro de nuestro centro de datos, ¿no? Yo creo que esos son los principales entornos donde se están viendo. Oye, ¿podríamos decir que IBM Pure Systems o Application en el fondo también está, por así decirlo, poniendo o facilitando el acceso al desarrollo de aplicaciones a empresas que no son grandísima empresa? Es decir, en el fondo estás abaratando también el acceso o bajando un poquito el nivel de empresa, ¿no? Estás facilitando un poco el que empresas, no la mega empresa, por así decirlo, que en algún momento la gente puede relacionar con IBM, ¿no? Sino empresas también de tamaño medio, por así decirlo. Sí, lo que comentaba antes, el hecho de poder tener una instancia de 4 cores y sobre ella tener el software desplegado en modo cloud, lógicamente hace que muchas más empresas puedan tener acceso a todas estas funcionalidades, a los patrones, a la consola y a la capacidad de gestionar y de monitorizar, como hemos estado viendo. Eso que antes efectivamente se asociaba a grandes empresas, son todo funcionalidades que con el movimiento a SoftLedger ahora hemos bajado mucho y se está viendo como empresas que en un momento dado lo que necesitan es una solución más SaaS, si quieres, porque al final tienen unas necesidades mucho más pequeñas. Si la solución como tal no existe en modo SaaS, esta es una forma estupenda de empezar de una forma muy pequeña, con un coste muy controlado, y poder tener las funcionalidades que de otra forma no se tendrían, ¿no? No es tan sencillo cuando tienes que empezar con 32 cores, con configuraciones más grandes de infraestructura que tienen un coste elevado. Lógicamente muchas empresas no pueden abordar ese tipo de inversiones, aunque las funcionalidades y el hecho de trabajar en un entorno en base a patrones les interesara. Ahora con SoftLedger, empezando en 4 cores, pues prácticamente cualquier empresa podría empezar a trabajar con ello. Vale, te paso, Paco, la presentación otra vez. Me preguntan por aquí bueno, entiendo que este tipo de soluciones de IBM, evidentemente, viene muy bien, por así decirlo, por toda la locura que hay ahora para todo tipo de aplicaciones. Habéis hablado de Business Process Management, habéis hablado de BI, hemos visto demos en la web de CRM, de cómo desplegar Sugar CRM pues en apenas minutos con las plantillas. Entiendo que las aplicaciones móviles y todo lo que tiene que ver ahora con todas las aplicaciones corporativas para el Big Data son 2 líneas de desarrollo que se pueden, bueno, que vienen, que IBM Pure Application viene como anillo al dedo, ¿no? Sí, en el caso que comentas de las aplicaciones móviles es algo que IBM ha tenido muy en cuenta y como ves tenemos incluso pues un tipo de aplicación móvil aquí en el catálogo de patrones. Como puedes ver aquí en la pantalla tenemos IBM Mobile Application Platform Pattern, donde tenemos pues una serie de patrones también para desarrollar aplicaciones móviles basadas en nuestros productos de WorldLight, que son los que vienen ya precargados en el sistema, o de con cualquier otra plataforma que podríamos cargar también. Entonces aquí tenemos un patrón, como podéis ver, y esto sería una instancia ya desplegada, pero tenemos, por supuesto, patrones basados en soluciones de movilidad. Es una de las áreas que más se está pegando, que con más fuerza está pegando ahora mismo. Mira, mientras estábamos hablando, ¿sí? Se acaba de desplegar ya se acaba de desplegar la instancia que habíamos
que habíamos lanzado. Tiene mucho mérito, Francisco, el que estemos haciendo la demo ahí en directo, ¿eh? Sí, sí, y bueno. Que no todo el mundo se atreve, no todo el mundo se atreve. Ya, bueno, pero cuando tienes una tecnología que sabes que te va a responder, la verdad es que la cosa es mucho más sencilla, ¿eh? Fijaos que ahora además ya tenemos resuelto el problema del DNS y cuando nos conectamos, fijaos, esta es la aplicación que acabamos de desplegar en cuestión de minutos, ¿eh? O sea, 7 minutos nos ha costado montar esta aplicación, cuando si lo tuviéramos que haber hecho desde el punto de vista tradicional, es decir, provisionando máquinas, instalando software, configurando la virtualización, te aseguro que nos lleva como poco unas cuantas horas, ¿eh? Absolutamente. Bueno, creo que está en la web de IBM Pure Application Pure System un estudio bastante amplio de Forrester sobre el ahorro que supone la utilización de IBM Pure Application, que os recomiendo que leáis porque está muy interesante. Bueno, pues vamos a ir terminando. Me gustaría, tanto Fernando como Paco, que nos expliquéis un poquito, bueno, pues en España, cómo se está moviendo IBM Pure Application. La empresa, entiendo que esto es reciente el que hayáis empezado a trabajar o a comercializarlo, ¿no? Pero, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis que se puede mover IBM Pure Application, IBM Pure System en España en el 2015? Bueno, yo lo que estamos viendo es bastante interés, la verdad, desde que anunciamos la solución en SoftLedger. Estamos viendo mucho interés por parte de las empresas, como digo, sobre todo en entender de qué forma les puede ayudar, principalmente en los entornos de desarrollo, de formación, de pruebas. Como decía antes, en todo aquello yo creo que todavía no estamos preparados para ir a entornos de producción, aunque sí hay clientes que en algunos casos se están planteando hacer migraciones al cloud de aplicaciones completas y lógicamente están contemplando la plataforma de Pure como la plataforma de migración al cloud. Lógicamente ayuda mucho el saber que cuentas con todas estas funcionalidades. Pero dejando estos clientes que tienen claro que quieren migrar a cloud estas aplicaciones y por lo tanto están valorando el Pure en SoftLedger como la plataforma para todos sus diferentes entornos e instancias, sobre todo lo que te decía antes, estamos viendo mucho interés en tener instancias pequeñas en las cuales puedan ir desplegando sus soluciones, sobre todo para eso, para pruebas, para desarrollo, para testing y en algunos casos para los entornos de migración. Yo creo que donde más vamos a ver en el 2015 va a ser clientes que aborden proyectos de migración de soluciones relativamente complejas, van a preferir trabajar sobre este tipo de entornos. Pero bueno, estamos viendo un poco de todo. La verdad es que estamos viendo interés en todas las áreas. Yo creo que 2015 va a ser un muy buen año para esta solución, sobre todo en la parte de SoftLedger. Cuando hablas de migraciones, volvemos a recalcar, no tienen que ser migraciones de aplicaciones de IBM, pueden ser migraciones de otro tipo de terceros, ¿no? De aplicaciones de terceros. Podrían ser aplicaciones de terceros, es cierto que en este caso es más complicado, porque al final deberías crearte el patrón si no existe, mientras que en el caso de soluciones IBM puedes utilizar los patrones, además hay patrones específicos adaptados a entornos de migración, con lo cual estamos viendo sobre todo empresas con soluciones IBM, se podría plantear para soluciones de terceros, pero bueno, todavía no estamos ahí. Yo creo que sobre todo vamos a ver mucho interés por parte de empresas IBM. Bueno, y la última... Una cosa ya para finalizar, Daniel, está claro que el mundo de las tecnologías de la información se mueve ahora mismo hacia los sistemas integrados. Entonces, el desplegar aplicaciones en base a componentes es algo que ya queda en el pasado y en los próximos años vamos a ver un incremento muy grande de despliegues de aplicaciones en cloud o, en el caso de que necesitemos sistemas de cloud privado, en sistemas integrados, sistemas que también se llaman convergentes o hiperconvergentes, y Pure Applications ahora mismo es el que mejor posicionado está y el que más interés está despertando. Pero esto es algo que, vamos, prácticamente inevitable. Todos los fabricantes, todo el mundo está yendo hacia sistemas integrados y sistemas convergentes. Y como dice Fernando, yo creo que 2015 y los próximos años van a ser muy buenos años para
para el despliegue y la implantación de estos sistemas. Vale, brevemente ya para finalizar, entiendo que también IBM Pure Application es una oportunidad muy importante para consultores y SVs, ¿no? Porque pueden, digamos, desplegar aplicaciones para sus clientes directamente en este entorno también. Sí, además ofrece, Pure Applications ofrece una oportunidad para integradores, porque Exacto. fíjate que cualquiera puede crear su patrón. Exacto. Es decir, yo puedo crear el mejor patrón de Tomcat que hay ahora mismo para empresas de distribución. Es decir, la mejor aplicación con Tomcat, con una fiabilidad y con una serie de componentes pues que a lo mejor no están en el mercado. Entonces, no es preciso que yo sea un fabricante de software, sino que yo puedo coger y integrar todos los componentes que crea que son necesarios para una aplicación o para un despliegue y darle valor a ese time to market que puede aportar mi patrón con respecto a otros patrones o otros desarrollos. Evidentemente, es una oportunidad muy buena para ISVs e integradores. Fantástico. Pues vamos a dar por finalizado. Estaros atentos a próximos webinars de IBM. Muchísimas gracias, Fernando y Paco, por la explicación. Muchas gracias a ti, Daniel, por todo. Muchas gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Recordad, estaros atentos a los próximos webinars de IBM España, que van a ser unos cuantos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.